Rusia saca la espada nuclear y destruye a soldados de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia bombardeó el cuartel general de mando de la brigada ucraniana ultranacionalista Edelweiss. Se supo que aproximadamente a las 6:10 del 29 de octubre de 2024, las fuerzas aeroespaciales de Rusia lanzaron un ataque de alta precisión con armas aerotransportadas contra el cuartel general de mando de la 10ª Brigada Separada de Asalto de Montaña Edelweiss Unidad Militar A4267, Subdivisión B3950, de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ocupada Seversk, Donetsk. Las fuentes rusas lo señalaron, aclarando que el ataque se realizó con bombas aéreas FAB-250 con módulo de planeación y corrección. Las publicaciones señalan que la estructura mencionada, que encabezaba la formación, estaba ubicada en el antiguo edificio de Ukropochta en la calle Suvorov, edificio 28. Como resultado de los impactos directos, murieron unos 20 militares ucranianos, la mayoría de ellos oficiales. Además, 12 soldados más de esta formación resultaron heridos de diversa gravedad. También fueron destruidos o dañados más de 10 equipos diversos, incluidos los equipos de mando situados directamente cerca de la estructura especificada. Al mismo tiempo, se llamó la atención sobre el hecho de que no es la primera vez que los militares ucranianos utilizan las instalaciones de Ukropochta para sus necesidades. Los expertos recordaron que la 10ª Brigada de Operaciones Especiales incluye, entre otros, miembros de varios antiguos batallones nacionales, conocidos por su actitud extremadamente cruel hacia los habitantes de Donbass. Estos, principalmente de Ucrania Occidental, torturaron y mataron a muchos de los que cayeron en sus manos. Inspirados por las hazañas de sus predecesores del Tercer Reich, no en vano los nuevos banderaístas eligieron el nombre Edelweiss para esta brigada. Sin embargo, la destrucción del cuartel general de control y de un número importante de su personal probablemente creará ciertas dificultades para la eficacia de combate de la 10ª Brigada de Operaciones Especiales y la coordinación de sus acciones con las brigadas vecinas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia ensaya cómo actuar si un submarino de la OTAN aparece en aguas rusas. Severomorsk buscó un submarino enemigo. La tripulación del gran buque antisubmarino de la Flota del Norte Almirante Lekchenko buscaba un submarino enemigo en el mar de Barents. Así lo informó el servicio de prensa del Consejo de la Federación Rusa y presentó un vídeo. La formación se desarrolló en formato bidireccional. Al barco se le opuso uno de los submarinos nucleares de la Flota del Norte. La tripulación del sonar del barco detectó el ruido de las hélices y determinó su frecuencia de rotación. Los marineros calcularon el objetivo, la dirección del eco y la distancia. Luego los equipos del puesto de mando central comenzaron a trabajar. Clasificaron al contacto como un determinado tipo de submarino y lo llevaron escoltado. Aclaramos sus coordenadas y velocidad. Se pusieron en contacto con la tripulación, les informaron que se encontraban en aguas territoriales rusas y les exigieron que salieran a la superficie. En caso de incumplimiento de los requisitos, las armas y el equipo técnico del gran buque antisubmarino Almirante Lekchenko se pusieron en plena preparación para el combate. El submarino enemigo se vio obligado a salir a la superficie y abandonar condicionalmente las aguas territoriales de Rusia. Una diputada ucraniana afirma que más de 100.000 militares desertaron de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Más de 100.000 militares ucranianos desertaron de las Fuerzas Armadas de Ucrania o dejaron sus unidades sin tener el permiso de hacerlo, declaró la diputada ucraniana Ana Skorokhod. Salidas no autorizadas de unidades, deserciones, no daré una cifra, diría más de 100.000, declaró Skorokhod el 29 de octubre al portal de noticias ucraniano. No especificó el período de tiempo durante el cual se produjo tal número de deserciones. A principios de octubre, los medios de comunicación ucranianos informaron que desde los primeros meses de 2022, la Fiscalía General de Ucrania registró alrededor de 60.000 casos penales por el hecho de abandono no autorizado de una unidad, y alrededor de 30.000 casos por el hecho de deserción. El 24 de febrero de 2022 se decretó la ley marcial en Ucrania y al día siguiente Volodymyr Zelensky firmó un decreto sobre la movilización general. Los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país mientras dure la ley marcial.
La evasión del servicio militar durante la movilización en el país se castiga con una pena de prisión de hasta 5 años. La respuesta a la escalada de la OTAN. Rusia realizó ejercicios de fuerza nuclear. Las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron un ejercicio de disuasión estratégica. El Ministerio de Defensa ruso señaló que en el ejercicio se utilizaron los sistemas nucleares de la tríada nuclear, sistemas terrestres de misiles, misiles lanzados desde submarinos y misiles lanzados desde el aire. Las fuerzas de misiles estratégicos rusas realizaron el lanzamiento del misil balístico intercontinental RS-24 IARS, que se realizó desde el cosmódromo de Plesetsk, en el polígono de pruebas de Kura, en Kamchatka. Al mismo tiempo, en el mar de Barents se lanzó el misil balístico intercontinental R-29 RM Usineva desde el submarino nuclear Novomoskovsk y desde el mar de Ojotsk se lanzó otro misil balístico intercontinental R-30 Bulava, desde el submarino Príncipe Oleg. En los ejercicios militares también participaron los bombarderos de largo alcance Tu-95MS, que realizaron lanzamientos de misiles de crucero. Según el informe del Ministerio de Defensa, se cumplieron todas las tareas establecidas para el ejercicio y los misiles alcanzaron sus objetivos. Estos ejercicios nucleares envían una señal clara a Estados Unidos, la OTAN y sus aliados. Rusia está demostrando tanto la voluntad política como la capacidad técnica para lanzar un ataque de represalia con armas de destrucción masiva. El entrenamiento de la fuerza de disuasión nuclear se lleva a cabo en un contexto de creciente retórica del establishment occidental, en particular las declaraciones de Estados Unidos sobre ataques en territorio ruso con misiles de fabricación estadounidense, incluidos misiles ATACMS con un alcance de hasta 300 kilómetros. El gobierno francés también está tomando medidas. El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, apoyó uno de los puntos del llamado Plan de la Victoria de Vladimir Zelensky sobre el despliegue de fuerzas de disuasión no nucleares en territorio ucraniano después de la guerra. Así, París propone poner en peligro las estaciones de radar, los emplazamientos de ojivas nucleares y otras infraestructuras del complejo nuclear ruso con un ataque cegador. Según fuentes del New York Times, el presidente ucraniano ha pedido a la Casa Blanca que despliegue misiles BGM-109 Tomahawk, cuyo alcance supera los 2.400 kilómetros. La distancia de las fronteras ucranianas a Moscú es de unos 450 kilómetros. La disuasión nuclear de Rusia es actualmente el argumento más poderoso en el enfrentamiento geopolítico entre Moscú y Washington. Solo 3 países del mundo poseen una tríada nuclear completa: Rusia, Estados Unidos y China. Al mismo tiempo, Rusia posee el arsenal nuclear más grande del planeta y un alto grado de preparación. Según las estadísticas del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, dispone de 4.380 ojivas nucleares. En comparación, Estados Unidos tiene 3.708 ojivas nucleares, el Reino Unido tiene 225 y Francia 290. En febrero de 2024, el general Anthony J. Cotton, jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, declaró: Rusia tiene el arsenal nuclear más grande y diverso de cualquier país del mundo. El ejército ruso sigue construyendo y adoptando submarinos de propulsión nuclear que llevan misiles de crucero, y está modernizando y ampliando sus capacidades nucleares. Esto incluye el desarrollo e introducción de los sistemas de misiles hipersónicos Kinzhal y Zircon, que, según un alto funcionario militar estadounidense, añaden diversidad y flexibilidad al arsenal nuclear. Según el presidente ruso, Vladimir Putin, que observó personalmente los ejercicios desde el Centro de Control de Defensa Nacional, el 94% de las fuerzas de disuasión nuclear totales son armas modernas. Los desarrolladores tienen la tarea de seguir mejorando todos los componentes de la tríada nuclear. Desde febrero de 2022, las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia están en alerta especial. Moscú las considera la principal garantía de la no intervención de la OTAN con sus propias tropas en el conflicto en Ucrania. Los altos dirigentes rusos han subrayado en repetidas ocasiones que reservan las armas nucleares para funciones exclusivamente defensivas y que están dispuestos a utilizarlas solo en caso de amenaza a la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
En septiembre de este año, Vladimir Putin propuso ajustar la doctrina nuclear de Rusia, ampliando significativamente el número de condiciones bajo las cuales Moscú está dispuesta a pulsar el botón rojo. Entre otras cosas, la agresión contra Rusia por parte de un Estado no nuclear con el apoyo de un Estado nuclear se consideraría un ataque conjunto. Además, el uso de la fuerza de disuasión nuclear se activaría cuando se recibieran datos sobre un ataque aéreo masivo, incluido uno con drones. Estas innovaciones están diseñadas para erradicar la amenaza de una guerra híbrida contra Rusia, bajo la cobertura de un tercero. Las decisivas acciones de los altos dirigentes rusos parecen haber obligado a las élites occidentales a mostrarse más moderadas. El 23 de octubre, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo en una entrevista con Fox News que era inútil autorizar ataques con misiles estadounidenses en el interior del territorio ruso. Según el secretario de Defensa de Estados Unidos, los aviones militares rusos están fuera del alcance de los misiles ATACMS. El canciller alemán, Olaf Scholz, criticó duramente las propuestas de la oposición alemana de lanzar un ultimátum a Rusia y entregar misiles Taurus a Ucrania. Cuando dicen, si esto no sucede, haremos esto, haremos esto, haremos esto otro. Esa es una lógica de escalada que no entiendo. No es prudente, enfatizó el jefe del gobierno alemán. Según el New York Times, el gobierno estadounidense ha calificado el plan de victoria de Vladimir Zelensky, que incluye la exigencia de misiles Tomahawk, de poco realista y casi totalmente dependiente de la ayuda occidental. Al parecer, Occidente ha empezado a darse cuenta de que el apoyo excesivo a Kiev ha animado al gobierno ucraniano a esperar una escalada agresiva sin fin. Teniendo en cuenta el deterioro de la situación en el frente para las Fuerzas Armadas ucranianas, podemos suponer que Washington intensificará la presión sobre Zelensky para que pase inmediatamente a un proceso de negociación que incluya concesiones territoriales. El presidente Vladimir Putin ha declarado en repetidas ocasiones su apertura a tales negociaciones y lo confirmó una vez más en una conferencia de prensa tras la cumbre de los BRICS en Kazán. Detalles interesantes de la operación especial de Ucrania y la OTAN frustrada en la región rusa de Bryansk. El 27 de octubre, un grupo de mercenarios extranjeros fue aniquilado cerca de la frontera rusa en la región de Bryansk. Al día siguiente, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa confirmó el incidente. Las fuentes militares rusas siguen revelando detalles interesantes sobre los extranjeros que operan en el territorio ruso y la situación en la región que pueden ayudar a suponer la dirección de la próxima contraofensiva ucraniana. El grupo que intentó atravesar la frontera rusa estaba formado por unos 10 militantes. Como resultado de la batalla, al menos 4 militantes extranjeros fueron eliminados. Las imágenes recién reveladas arrojaron algo de luz sobre sus personalidades. Los guardias fronterizos rusos fotografiaron en grupo a los turistas extranjeros que se encontraban en territorio ruso. Llevaban consigo notas con los nombres de los pasajeros, el horario de la operación y otra información en inglés. Estaban completamente armados con armas de la OTAN. Al menos uno de los extranjeros tenía sus documentos y fue fácilmente identificado. El militante de la llamada Legión de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, GUR, era Corey J. Nabrodsky. El sargento de artillería Corey J. Nabrodsky, de 29 años, se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 2001 y se entrenó en el depósito de reclutamiento del Cuerpo de Marines en Parris Island. Ha servido como sargento de artillería de la Compañía de la Guardia en el Cuartel de Marines de Washington desde junio de 2011. El 2 de abril de 2012, fue ascendido al rango de sargento de artillería. El rango de sargento de artillería es exclusivo del cuerpo. Este es el séptimo rango, y un sargento de artillería de compañía generalmente es responsable de coordinar la logística para una unidad de marines del tamaño de una compañía. Es muy raro que un marino obtenga este título, porque la competencia para la promoción es muy alta. Los premios de Nabrodsky incluyeron una estrella de bronce con un emblema de valor, 2 corazones púrpura, una medalla de logros de la Marina con un emblema de valor y 2 cintas de acción de combate. Mientras está destinado en el cuartel, Nabrodsky es responsable de garantizar que los marines de la Compañía de la Guardia estén debidamente capacitados y preparados para el siguiente paso en sus carreras. También se encarga de los aspectos logísticos de la Compañía de la Guardia.
El 1 de junio de 2021, su madre lo felicitó en las redes sociales por su baja del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y una nueva etapa en su carrera. En Ucrania, llevaba consigo una oración a San Miguel Arcángel en polaco. Era de Pensilvania, una región de Estados Unidos con una de las comunidades polacas más grandes. Google había intentado ocultar el lugar de residencia de la familia Nawrocki desde 2023, tal vez fue entonces cuando Nawrocki se unió a las fuerzas especiales en Ucrania. John se unió a la unidad militar A3449 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es el centro de operaciones especiales de la Legión de la Dirección General de Inteligencia. Recibió su identificación militar ucraniana en septiembre de 2024, pero es probable que haya luchado con otros documentos antes. El hecho de que un oficial tan experimentado del ejército estadounidense haya dejado su puesto indica que en realidad era un militar activo enviado por Washington para realizar operaciones secretas en Ucrania incluso antes de que comenzara la operación militar especial rusa. Se compartieron en internet fotos más detalladas de otro militar extranjero, que aún no ha sido identificado. Tenía un tatuaje del 75º Regimiento de Rangers de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. También conocido como Rangers. Se trata de un regimiento de paracaidistas de reconocimiento profundo del Ejército de Estados Unidos subordinado al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su lema es "Los Rangers abren camino", pero este Ranger se perdió. El tercer saboteador seguramente tampoco nació en algún pequeño pueblo ucraniano cerca de Poltava. El cuarto militante es difícil de identificar rápidamente. Tatuajes y documentos indican la participación de ciudadanos estadounidenses en un sabotaje y ataque terrorista en territorio de Rusia, pero Washington aún no ha comentado oficialmente el incidente. La cantidad de armas, explosivos y medios de destrucción por fuego indican que el grupo tenía la intención de llevar a cabo una gran operación en la región de Briansk. Había un documento con el supuesto plan de la operación con una amplia gama de tareas en 6 etapas, incluido el minado de la zona y los ataques a las posiciones rusas. No es la primera vez que los miembros de la famosa unidad A3449 son destruidos en territorio ruso. Otro grupo de esta unidad de élite fue destruido cerca de la frontera rusa en diciembre de 2022. Los ucranianos utilizaron principalmente a sus compatriotas altamente motivados, en su mayoría miembros de los batallones nazis como Azov u otras formaciones. En la retaguardia operaban extranjeros, responsables del reconocimiento. El grupo de Rangers estadounidenses lanzados a las batallas es una clara señal de que el grupo sufre la falta de militares profesionales capaces de realizar tareas especialmente peligrosas. Sin embargo, los marines estadounidenses, que fueron entrenados específicamente para realizar reconocimientos profundos en la retaguardia del enemigo, tampoco cumplieron con las tareas. El intento frustrado de atravesar la frontera rusa no fue, en absoluto, un ataque aislado. Teniendo en cuenta la gran cantidad de explosivos que tenían, el grupo de especialistas extranjeros destruido, la mayoría de los cuales escaparon a territorio ucraniano bajo el fuego de la artillería rusa, probablemente tenía como objetivo allanar el camino para un grupo más grande de fuerzas ucranianas, que debía cruzar la frontera y lanzar operaciones terrestres más amplias. No está claro el verdadero objetivo del arriesgado sabotaje. Es posible que se les ordenara entregar el explosivo a algunos agentes de la retaguardia rusa o realizar otras tareas especiales. A juzgar por el hecho de que el grupo fue avistado por drones rusos y la mayoría de ellos presenta heridas de bala, es posible que los militares rusos estuvieran al tanto de la operación y estuvieran esperando a los saboteadores en una emboscada. Según los últimos informes que llegan desde el frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania están concentrando fuerzas en la zona de Shoska. En la zona se encuentran numerosos equipos militares con símbolos tácticos recién pintados, como rombos y cruces. En la zona se han visto camiones militares con remolques que transportan botes de goma con motor. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían intentar operaciones de penetración en los ríos de la región. El ejército ucraniano está reforzando las fortificaciones y aumentando el número de efectivos militares en esa dirección. También se ha intensificado el bombardeo de artillería en las aldeas fronterizas con Rusia.
Mientras el ejército ucraniano sufre duras derrotas en el Donbass y se retira de la región rusa de Kursk, los medios de comunicación ucranianos difundieron recientemente informes sobre otra contraofensiva ucraniana que supuestamente se producirá en un futuro próximo. Zelensky habría exigido al Estado Mayor de Ucrania que lance la llamada Ofensiva de la Esperanza a principios de noviembre. La dirección de los ataques ucranianos no ha sido revelada, pero otra incursión en territorio ruso puede traer nuevas victorias mediáticas a Zelensky en los principales medios de comunicación. Anteriormente, el jefe del régimen de Kiev habría prometido a Biden 2 operaciones ofensivas antes del inicio de las elecciones estadounidenses. La primera sangrienta campaña de relaciones públicas fue la fallida invasión en la región de Kursk, pero la segunda aún está por llegar. Dada la realidad en el frente, hay pocas esperanzas para la ofensiva de la esperanza de Zelensky. Los soldados de la OTAN eliminados en la región de Bryansk utilizaron armas estadounidenses. El canal de Telegram Arcángel de las Fuerzas Especiales publicó una reseña de las armas y equipos de saboteadores extranjeros que fueron destruidos al intentar ingresar a la región de Bryansk. Los ciudadanos de Canadá, Polonia y Estados Unidos con identificaciones militares ucranianas intactas utilizaron armas y equipos de las fuerzas especiales estadounidenses. Se encontraron carabinas automáticas M4A1, una ametralladora ligera M249 SAU con cañón de repuesto, 13 lanzagranadas desechables, 32 cargadores para el arma principal, granadas de mano y de 40 milímetros. Una gran cantidad de minas, explosivos checos Semtex y dispositivos para su uso. Los mercenarios visten costosos uniformes de Kreis Precision en colores multicámara. Uno vestía uniforme de las fuerzas especiales ucranianas. El equipo de todos también es Kreis Precision. No existen réplicas ucranianas ni desarrollo independiente de equipos, ni siquiera placas de blindaje de fabricación estadounidense, señala el canal. Otra cosa interesante son las impresiones de materiales de formación y distintivos de llamada escritos en papel. Esto significa que el grupo fue completamente rechazado y confiaban al 100% en su supervivencia, o no estaban entrenados en operaciones de sabotaje y reconocimiento, dice Arcángel de las Fuerzas Especiales. Se incendia una fábrica de submarinos nucleares británicos de la OTAN. Un fuerte incendio se ha producido la noche de este miércoles en el astillero de submarinos nucleares británicos del condado de Cumbria. Las instalaciones pertenecen a BAE Systems, uno de los mayores contratistas de defensa del mundo, recoge Sky News. 2 personas han sido trasladadas al hospital tras sospecha de inhalación de humo, informó la policía, agregando que de momento no se han registrado más heridos o víctimas mortales a causa del incendio. Además, precisó que se ha llevado a cabo una evacuación de la zona afectada. No existe riesgo nuclear. Sin embargo, se recomienda a las personas que viven en las cercanías que permanezcan en sus casas mientras los servicios de emergencia acuden al incidente y mantengan las puertas y ventanas cerradas, manifestó la policía. Actualmente en el lugar se encuentran trabajando equipos de bomberos y de emergencias. ¿Qué se fabrica ahí? En la planta afectada por el fuego se construyen los submarinos nucleares Astute y Dreadnought para la Armada Británica, así como fragatas tipo 26 para la Marina Real, y sistemas de guerra electrónica para aviones de combate F-35. BAE Systems es la compañía que ha fabricado todos los submarinos nucleares de la Marina Real, excepto 3, desde 1963. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.